Una vez, ok. Entonces, eh, entonces debemos ver que en la república la responsabilidad es individual. ¿Bien? Eso es algo clave y clave que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si hay problemas en la nación, también las soluciones están en el individuo. Así como las causas de los problemas de la nación están en los individuos, también las soluciones están en los individuos de la república. Entonces vamos a ver que cuando hemos dado poder al gobierno civil, cuando no hemos cumplido los principios de la república, entonces va a haber una concentración de poder y va a haber opresión y tiranía. Bien, eso es lo que más fácil va a suceder. ¿Cómo quitarnos ese lastre? ¿Cómo no dejar que el gobierno civil concentre poder? Bien, bien. Entonces, practicando la república. Pero aún así, supongamos que practicamos mal la república y ya tenemos una tiranía. ¿Qué hacer para salir de esa tiranía? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca de ello? Bien, entonces voy a compartirles acá pantalla y vamos a ver algunas de estas características. Bien, bueno, voy acá a compartir. Bien, acá estamos viendo, esto es parte del diseño de Dios de la República y uno de los puntos es que el manejo de la República es tripartito, tiene tres partes. ¿Cómo los cristianos debemos manejar la República? Entonces, la primera es haciendo como individuo los principios de república, es decir, elegir los representantes o representar también a mis hermanos. Bien, pero esa es la primera. La segunda es tomando acciones gubernamentales. Bien, practicando los principios de gobierno, no solo el principio de la representación, sino todos los principios de gobierno civil, todos los que describe la República. Bien, y la tercera parte, responsabilidad de los cristianos para manejar una república, es oponerse a la tiranía. La oposición a la tiranía, anarquía e injusticia es una labor de los cristianos. Bien. No solo aquí va a ser una labor de los individuos, sí es verdad que los individuos van a ser responsables de ello, pero ante la oposición a la tiranía, la principal labor la van a tener los cristianos. Voy a explicarlo. Por ejemplo, en Venezuela hay una tiranía, hay una dictadura, ¿bien? Y esta dictadura pues tiene opresión, ha destruido el sistema de justicia, ha destruido el sistema electoral y debido a su gran cantidad, tan altos niveles de robo y de corrupción, entonces, digamos, tienen unos niveles de opresión altos, pero, digamos, no tan altos como en otras dictaduras. ¿Por qué? Porque todos están pendientes del robar y sacar su dinero. Y como vemos, muchos de la gente que ha estado en el gobierno civil en Venezuela ha robado y se ha ido del país, ¿no? Entonces, están en una tiranía. Se ha protestado. Vamos a ver que la protesta es uno de los principios bíblicos para quitarse la tiranía. Se ha protestado y las protestas más grandes que hubo o más, digamos, de más oposición fueron las protestas de 2017, donde los jóvenes universitarios las lideraron, iniciando, ¿sí? ese liderazgo por los jóvenes de eh, del partido de Leopoldo López. Bien, bien. Pero en esas protestas de 2017, pues la tiranía mató a bastantes, ¿sí? A más de 160 personas en las protestas, más otros anexos a ellas y muchos fueron presos. Bien, ¿por qué Dios no dio la victoria a los que estaban protestando? Bien. Cuando vamos a la historia, vamos a ver, ¿sí? Que esas ideas de libertad empezaron en cristianos y los paganos se unieron, lo que vemos en la historia. Ejemplo, por ejemplo, la caída del comunismo en Rumania. ¿Sí?
una generación antes está la historia de Richard Wurmbrand, como Richard Wurmbrand como pastor no se unió al Ya, socialismo, ya. se opuso, ¿sí? Y al oponerse, entonces, esa generación que vio ese testimonio se levantó después a ser, de cristianos, se levantó a caminar en forma de protesta pacífica y llegaron a la, la plaza central y, y allí protestaron diciendo Dios existe. Muchos paganos se unieron. ¿Sí? ¿Qué hizo Ceausescu? Ceausescu sacó los tanques y empezó a disparar a su gente, a la gente que estaba protestando. Pero fue tan dantesco esa situación que los mismos militares dijeron, no, no puede ser. Y enfilaron ahora los cañones en contra del Palacio de Gobierno. Ceausescu fue detenido, capturado, fue juzgado y con pena de muerte. Y en Rumania se acabó el comunismo. Ese ejemplo de Rumania fue el que siguieron un año después los jóvenes en la Alemania para la caída del muro de Berlín. ¿Bien? También liderada por jóvenes cristianos. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué debe ser o iniciarse por jóvenes cristianos? ¿Sí? Porque los líderes de la protesta pacífica, la primera línea, ¿sí? Deben ser los cristianos. ¿Por qué? Porque si el gobierno actúa en violencia contra una protesta pacífica, ¿sí? Entonces da pie para otros siguientes pasos, ¿sí? Para oponerse a la dictadura. Pero aquellos que estén en la primera línea, ¿sí? Pues ya saben para dónde van. ¿Sí? Mientras que los paganos van para el infierno. ¿Sí? Pero si no mueren, aún tienen oportunidad de confesar a Cristo. Dios siempre va a honrar, ¿sí? Que los cristianos tomen la responsabilidad de su república, porque son a los únicos que se les va a pedir cuentas por la nación. A los paganos no se les va a pedir cuentas, sino a los cristianos. Cuando los cristianos se organizan y lo hacen correctamente, ¿sí? Entonces Dios lo honra. Pero cuando los cristianos se organizan y hacen algo incorrectamente, por ejemplo, que hicimos un partido y lo que hicimos fue robarnos el dinero del gobierno en el partido, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Nos castiga. ¿Bien? Y en eso estamos ahorita en Colombia. ¿Bien? Estamos castigados y por eso es que subió el socialismo. ¿Sí? El socialismo subió, ¿por qué? Porque los cristianos dejamos nuestra labor, ¿sí? De la educación, permitimos que el gobierno civil educara entre los años 2000 a 2010 a través de toda esa transición tan gigantesca de colegios públicos. ¿Bien? Y entonces, ¿qué se les enseñó? Socialismo. ¿Y qué hicieron los cristianos? ¿Sí? También, ¿sí? Aumentar su asistencia a los colegios públicos. Cuando los cristianos no estamos haciendo las labores que Dios diseñó, ¿sí? Entonces Dios va a hacer justicia. Por lo tanto, es bien importante que la oposición a la tiranía, anarquía y justicia entendamos que es una labor de los cristianos. ¿Sí? Entonces vamos a mirar las primeras. ¿Sí? Son cinco, son seis, no son cinco. Cinco. Vamos a ver la primera. Entonces la primera es la primera posición ante la tiranía, la anarquía, ¿sí? Ante una dictadura del gobierno civil, son las acciones cristianas. ¿Sí? Lo primero que debemos hacer es hacer acciones, ¿sí? Porque la fe implica acción, la fe implica obras. ¿Sí? No solo es que yo esté orando, ¿sí? Porque sí debo orar, porque es una de las disciplinas espirituales que debemos hacer, orar, pero orar, ¿sí? Es yo estar hablando con Dios, ¿sí? Y la guía que Él me dé, ponerla por obra. Oraciones, ahora acción. Eso es lo que quiere decir. Y la fe sin acción, la fe sin obras es muerta. Entonces los cristianos tienen que hacer las disciplinas espirituales, pero poniéndolas en acción. Muchas veces convocamos a una oración, ¿sí? Los mismos que no han tenido el testimonio correcto en el gobierno civil, o muchas veces solo oramos, pero no hacemos lo que Dios nos dice en esa oración. Entonces, tenemos que hacer esas acciones cristianas espirituales, son lo primero que debemos hacer.
Bien, obedecer los principios de Dios, orar, ayunar, iniciar ministerios, ¿sí? Para dar a conocer los principios de Dios, para, para orar, para cualquiera de las demás disciplinas espirituales. Enseñar, dar, vigilar, hacer guerra espiritual, congregarse, ¿sí? Bien, son disciplinas espirituales. Pero todas estas con una finalidad, ¿sí? Contra el gobierno civil que está siendo dictatorial. Bien, entonces, yo voy a obedecer primero a Dios que a los hombres, ¿sí? Bien, yo voy a orar, ¿sí? Pidiéndole guía a Dios de que me diga qué hacer para, ¿sí? Eh, estar en contra de esta opresión que estamos teniendo. Voy a ayunar, voy a hacer cualquiera de estas disciplinas. ¿Bien? Esto es lo primero que debemos hacer. Y esto se hace sobre todo localmente. ¿Bien? No es una cuestión nacional, podemos hacer eso también, pero inicialmente y lo que lo sostiene es localmente este trabajo. ¿Bien? Entonces tenemos que hacer esto. A veces, digamos, hemos orado y ha estado bien, a veces hemos hecho un plantón, hemos hecho algunas cosas, sí, pero antes de hacer los plantones tenemos que haber hecho disciplinas espirituales. Bien, los ministerios de gobierno de cada congregación deben citar a vigilar, a ayunar, a dar por iniciativas del gobierno civil para que estén en contra de esta dictadura. Bien, bien, esto se debe seguir haciendo siempre. Estas acciones para oponerse ante la tiranía del gobierno civil son como olas, se hace una, ¿sí? Y se sigue haciendo, pero luego esas van a producir las otras. Entonces, la primera es esta, ¿sí? Hacer disciplinas espirituales, ¿sí? Entonces, vamos a convocar a una oración para orar por estos eh, gobernantes, magistrados que tenemos, ¿sí? Para que tengan temor de Dios, ¿sí? Para que su conciencia lo redarguya, ¿sí? Inclusive para que conozcan al Señor, ¿sí? Vamos a orar por asuntos gubernamentales para que no pase este proyecto, ¿bien? No podemos prohibir que los paganos presenten un proyecto pagano en una república, ¿no? Porque la república nos representa a todos, ¿sí? Pero sí podemos hacer, ¿sí? Estas oraciones y pedir guía a Dios y Dios va a, ¿sí? Hacerlo. Bien, recordemos que dice este versículo tan citado de 2 de Crónicas 7:14, que dice, si mi pueblo se humillare y busca de mí y obedece y se arrepiente, ya no va a hacer eso, sino que ahora muestra frutos dignos de arrepentimiento, entonces él sanará la tierra. Entonces tenemos que hacer esto. No necesitamos que todos estemos, hasta que todos hayamos ayunado, no, ¿sí? Pero que sí empecemos a hacerlo, porque Dios va a honrar la fidelidad de su pueblo. Eso es lo que vemos en los libros de Reyes y Crónicas. Cuando el pueblo se volvió y Jueces, cuando el pueblo se volvió a Dios, Dios honró eso. Así hayan sido unos terribles anteriormente. Dios tuvo misericordia. Bien. Entonces, primera oposición debe ser esto y esto debe ser continuo. Bien, bien. Entonces veamos acá algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, predica el evangelio cuando sea necesario, usa palabras, ¿sí? Pon por obra, ¿sí? Ese evangelio, ¿bien? Nosotros los cristianos se nos debe notar que somos cristianos, ¿bien? ¿Por qué? Que no nos parezcamos a los del mundo, ¿sí? Tenemos que tener una diferenciación con el mundo, pero no aislándonos del mundo porque en el mundo estamos, sino que somos la luz, ¿sí? Para el mundo somos la sal para el mundo. Entonces, debemos de poner por obra los principios que conocemos. Conozco bastantes personas que han medio asistido a algunas cosas de cosmovisión y saben algunas cosas, pero aún no lo han puesto por obra. Bien, bien. Entonces, wow, no se les ve, o sea, saben los conceptos, los hablan, pero en su vida de testimonio de gobierno civil, pues no se les ve haberlo puesto por obra. Bien, entonces debemos poner por obra, ¿sí? Este evangelio del reino, estos principios de Dios para cada cosa. Bien, y así entonces los paganos vendrán. ¿Por qué? Porque verán la libertad que tenemos y esa libertad es en Cristo. Y entonces nos preguntarán, ¿sí? La razón de nuestra fe, de nuestra esperanza ante la adversidad de la dictadura, ¿sí? Y entonces les vamos a presentar a esa razón que es
Debemos estar preparados para presentar defensa cuando todo aquel os demande la razón de tu esperanza. Entonces, primera de Pedro 3:15. Bien, bien. Entonces, bien importante que pongamos en práctica. Bien, aquí está el de Crónicas que les estaba diciendo. Dice, mira, ahí pueblo, buscar en mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos. O sea, debe haber un testimonio de que ya no están haciendo el mal. Pero a veces hacemos el mal como iglesia y luego vamos y oramos pidiéndole a Dios que nos resuelva los problemas que hicimos, pero no hemos tenido una oración de arrepentimiento, no nos arrepentimos públicamente, lo que hacemos es tapar, tapar, tapar y tapar. Bien, entonces, ¿sí? Dios va a ser fiel desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará la tierra. Vemos acá, por ejemplo, en Daniel, como Daniel, ¿sí? Ante la adversidad de la tiranía, ¿sí? ¿Qué hizo? ¿Sí? En oración, en ruego, en ayuno, ¿sí? Silicio y ceniza, le buscó, volví mi rostro a Dios. ¿Sí? Bien, porque realmente no tenemos lucha contra estos paganos que están en el gobierno civil, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones. Entonces debemos también hacer guerra espiritual. ¿Bien? Debemos ir, ¿sí?, a hacer guerra espiritual en ello. ¿Bien? Debemos ir, por ejemplo, a estos lugares. A veces muchos de estos dictaduras tienen un trasfondo religioso pagano. Entonces, en el caso de Venezuela, con Chávez era la santería, ¿sí? Y en el caso de Maduro es la corrupción, y eso no quiere decir que Chávez no era corrupto, pero pues mucho más. Pero estos trasfondos, ¿sí? Nosotros podemos luchar contra ellos, ¿bien? Entonces, si es la santería y están los lugares altos, ¿sí?, de culto, que son objeto de culto de la santería, pues ¿qué tenemos que hacer? Ir a esos lugares y orar en guerra espiritual, ¿sí? Hacer guerra espiritual allí. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y ayunar y hacer todas estas disciplinas espirituales. Veamos la segunda. La segunda que tenemos son las acciones legales. Inclusive bajo la tiranía, la dictadura, ya ellos pueden haber ya cooptado el poder judicial. Ya hay total impunidad, ¿bien? Pero aún así debemos, ¿sí?, agotar las acciones legales. Muchas veces inclusive sabiendo que vamos a perder esos pleitos, sabiendo inclusive que nos van a perseguir, pero debemos hacer la jurisprudencia, ¿sí? Iniciar a cambiar las leyes malas y agotar las instancias legales y judiciales de la jurisprudencia. Puede ser que todo lo que queramos cambiar no ganemos nada, sino algo, pero de todo lo que podamos hacer, ellos nos van a dejar hacer algo. Y ellos nos van a menospreciar de que eso poco que nos dejaron hacer no les va a quitar a ellos su poder. Pero es que Dios no necesita, ¿sí?, ¿sí?, muchas cosas. Él solo necesita que hagamos lo que Él nos manda, que Él se encarga del resto. ¿Bien? Y esa pequeña ventaja que nos dieron, ¿sí?, eso que sí nos concedieron, por ahí vamos a empezar a quitar el gobierno. Entonces tenemos que hacer acciones legales. ¿Bien? Hace poquito redactamos y, y se presentaron ante la Corte Interamericana algunas acciones respecto al aborto, por ejemplo. ¿Bien? Y, y eso es algo que debemos hacer. Debemos demandar, debemos unirnos, para eso son aquellos hermanos que son abogados en los ministerios de gobierno. Bueno, vamos a hacer esto contra esto, vamos a hacer esta acción popular, esta acción legal, ¿sí? Eso va a requerir tiempo, va a requerir vía ministerial, va a requerir recursos, ¿sí?, y podemos apoyar esas iniciativas. ¿Bien? Entonces, segunda posición, lo que la ley nos diga. Muchas veces la misma ley no va a ser respetada por él, ¿bien?, pero tenemos ya las evidencias de que lo hicimos, ¿bien?, hasta agotar las instancias legales. Bien, bien.
Entonces veamos ejemplos bíblicos de eso, ¿sí? El cristiano debe oponerse a través de acciones legales. Entonces, por ejemplo, acá, esta es una acción legal de cómo Pablo se opone a la tiranía del gobierno del Imperio Romano, ¿sí? Entonces ellos los maltratan, ¿sí? A Pablo y a Silvano, ¿sí? Pablo y Silas, que son apresados por estar predicando. ¿Bien? Y entonces Pablo, ¿sí? Usa una ley y se opone a ellos, ¿sí? A través de una acción legal. Dice, después de azotarlos públicamente y sin sentencia judicial, eso estaba prohibido en el Imperio Romano, siendo ciudadanos romanos, los romanos eran los únicos que tenían derecho a un juicio con sentencia judicial. En todos los demás, lo que dijese el soldado, el capitán, eso era. Bien. Nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, de noche nos sacan por la puerta de atrás. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacar. Y los alguaciles fueron y le dijeron esa palabra a los gobernantes, a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de que ellos eran romanos. Y viniendo le rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Sí? Entonces ellos se opusieron a través de acciones legales. Veamos este otro de Pablo también, cómo, ¿sí? Apela a César. Cuando estamos leyendo los pasajes de Félix, de Festo, ¿sí? Y con Herodes, Herodias, bueno, todo ello, vimos que básicamente Pablo ya casi lo iban a liberar. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? Pero él no sabía, él sabía que esos gobernantes eran injustos, eran paganos. ¿Sí? Y él dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelé. Pablo apeló al César. ¿Sí? Luego leemos que era un plan de Dios, ¿sí? Porque le dice, instrumento mío eres para que lleves el evangelio a Roma. ¿Eh? Entonces, Pablo fue a Roma, ¿sí? Y duró varios años en su proceso hasta que esta apelación se le concedió. Lastimosamente, pues César no le dio el lugar de libertad a Pablo y lo condenó a muerte. ¿Bien? Bien. Pero Pablo se opuso. Recordemos que el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, no es un libro de literatura de las aventuras de los apóstoles, sino son instrucciones, ¿sí? Que Dios nos da a la iglesia cristiana. Es la revelación de la ley a través del Espíritu Santo. ¿Bien? De Hechos en adelante. Bien. Bien. Entonces, veamos la tercera oposición. La tercera oposición que tenemos, ¿sí? Es la protesta pacífica y la unidad con unión con hermanos en otras localidades y naciones. Voy a explicar esas dos. Una vez ya hemos empezado a hacer las disciplinas espirituales, también hemos empezado a hacer acciones legales. ¿Sí? No tengo que acabar esas acciones legales para poder hacer la tercera. No, empezar y ser consecuente y seguir. Bien, puedo también hacer protesta pacífica. Uno de los errores que tenemos es que pasamos de una a la protesta pacífica. No. ¿Por qué? Porque primero tenemos que obedecer lo que Dios nos ha dicho para el bien, haciendo el bien, las disciplinas espirituales, ¿sí? Y la ley que ya hemos producido. Bien, si la ley no nos gusta, pues tenemos que cambiarla. Bien. La tercera entonces es la protesta pacífica. Podemos protestar pacíficamente. Pacíficamente, no violentamente. Yo tuve varios problemas con varios cristianos que dejaron de tratarme porque en las acciones de noviembre de 2019, estas acciones de sabotaje, ¿sí? Y de violentas y de terrorismo, pues yo dije que esos eran acciones de terrorismo, ¿sí? Y que eso era básicamente el manejo hacia una plataforma política para elegir el socialismo, y eso fue lo que pasó. ¿Bien? Pero muchos, ¿sí? Veían eso como un derecho a hacerlo. El derecho que tenemos es a protestar, pero pacíficamente. No podemos tomar la propiedad de otro, no podemos cerrar una vía que sea pública, ¿sí? Eso es violencia, ¿sí? Tenemos que protestar pacíficamente.
¿Bien? Entonces tenemos derecho a la protesta pacífica, puede haber el plantón, una marcha, ¿sí? Un cacerolazo, lo que sea, ¿sí? Pero pacíficamente. ¿Bien? Y esta protesta pacífica, ¿sí? Debe ir acompañada, pues, del apoyo de las personas y también, ¿sí? Ya fuera de la localidad, fuera de los lugares donde esté esta opresión de la dictadura. Debe haber unidad con unión con hermanos en otras localidades, en otras naciones, ¿sí? Denunciando, ¿sí? Toda esta forma. La denuncia es una forma allí de protesta. ¿Por qué? Porque oramos, hicimos las disciplinas espirituales, hicimos proceso judicial, lo iniciamos, no nos salió el proceso judicial, ¿sí? Podemos seguir denunciando, seguir haciendo, y son protestas, ¿sí? Como tal. Entonces, en unidad con unión con otros hermanos en otras naciones. Vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos. Entonces, acá el cristiano debe oponerse mediante la protesta pacífica. Entonces, aquí Dios en Mateo nos da una instrucción muy clara de cómo debe ser la protesta pacífica, ¿sí? Dice, él envió a los apóstoles, a estos 12, pero les dio unas instrucciones. Por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis. ¿Sí? O sea, no se vayan de una de carne y cañón. ¿Sí? Una protesta pacífica. ¿Sí? No, sí, vamos a protestar. ¿Sí? Sino antes id a las ovejas perdidas de Israel. Más en cualquier ciudad o aldea donde estéis, informados quién en ella sea digno y posar allí. Y al entrar en la casa, saludadla. Si la casa fuere digna, ¿sí? Entonces estás en paz. Si no, entonces ellos te perseguirán. ¿Sí? Si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de sus pies. Bien. Eso fue una protesta pacífica. ¿Sí? Sacudid el polvo de los pies. Bien. Pero, mire, ¿sí? ¿Qué les dice? Sacudir el polvo de los pies es que ni el polvo de esta ciudad quede en mis sandalias. Bien. Bien. Pero luego le dice, he aquí, yo os envío ovejas en medio de lobos. Eso es la protesta pacífica. Somos ovejas en medio de los lobos, que es el gobierno civil tirano. ¿Okay? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, nuestras protestas pacíficas deben ser prudentes, sencillas, no violentas, ¿sí? Guardados de la misma gente, ¿sí? De los hombres, porque ellos nos traicionarán y nos entregarán al gobierno civil. Bien, bien. Entonces debemos ser sencillos, prudentes. ¿Sí? Eso es una instrucción para la protesta pacífica. Se hace la protesta pacífica, hemos sacudido el polvo de los pies, pero nos dice cómo debe serse, ¿no? Es en prudencia, en sobriedad, en sencillez. Bien, veamos acá entonces en Lucas cómo lo trata. En cualquier ciudad donde no entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabéis que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Bien, entonces, no está mal comunicar las ideas de esta protesta pacífica, como acá lo está comunicando, ¿sí? En Lucas. ¿Sí? No solo se hicieron el hecho, la acción de protesta que fue quitarse el polvo de sus pies, sino que lo comunicaron, lo dijeron. ¿Sí? Entonces podemos decirlo. Bien, podemos decir cosas también. Bien. Veamos algunos ejemplos en la historia acerca de protestas pacíficas. Bueno, aquí hay varios, por tiempo no puedo ver todos, pero pues veamos algunos. Por ejemplo, acá está este primero, este es el Licinio, emperador de el este. Recordemos que el imperio se dividió, el imperio romano, entre el imperio romano del este y del occidente. Bien, entonces él empezó a perseguir a los cristianos, pues, sí, y pues masacró a 40, sí, eh, y a muchos obispos. Y muchos obispos murieron cuando protestaron y se negaron a negar su fe, o sea, se rehusaron a negar su fe, ¿no?
Bien, entonces ahí hubo una masacre, una protesta, pero hubo una masacre. Bien, ese es el riesgo, ese que vamos a tener. ¿Por qué? Porque somos ovejas en medio de lobos. Bien, pero se protestó. ¿Qué sucedió luego? ¿Sí? 70 años después, 3 generaciones después, ¿sí? Eso que había pasado, ¿sí? En el Imperio Romano del Este, ¿sí? Fue enseñado, ¿sí? A la generación presente y ellos, liderados por Ambrosio, el obispo de Milán, o San Ambrosio, en el caso de los católicos, ¿bien? ¿Sí? Él hace acciones para excomulgar al emperador. Bien, y luego de un mes logra que el emperador pida perdón públicamente por, ¿sí? Esas masacres y una que había sucedido en Tesalónica. Bien, bien, Ambrosio entonces se convierte en obispo ya a la edad bien adulta porque él era abogado y también fue gobernador. Bien, bien. Entonces recordemos que Ambrosio es el que se opone a Agustín. Agustín era la voz del emperador, ¿cierto? Era del gobierno, era un corrupto, ¿sí? Y a través del testimonio de Ambrosio es que Agustín conoce de Dios y vemos toda la obra que hizo Agustín de Hipona, ¿sí? Y San Agustín en los católicos y entonces todo lo que hizo, ¿no? Bien, todo lo que fundamentó como iglesia, ¿no? Bien, bien. Entonces veamos acá. eh, Por ejemplo, los cristianos protestaron contra el martirio de Telemachus. Telemachus era un cristiano en el Coliseo Romano y entonces esas protestas resultaron en que el emperador prohibió la lucha de los gladiadores. Bien. Entonces se prohibieron las luchas de los gladiadores por la protesta pacífica de los, ¿sí? Cristianos. En 1519 Lutero protestó pacíficamente clavando sus 95 tesis, ¿sí? En Wittenberg. ¿Y qué sucedió? ¿Sí? Entonces hubo toda la reforma. Bien. Entonces vemos los efectos. Hay efectos donde nos van a matar y hay efectos donde hay total transformación, ¿no? Bien, recordemos que no solo es protestar, sino saber cómo hacerlo. Bien, bien, aquí John Knox comienza toda su oposición a la reina María de Escocia y esto es lo que hace que los escoceses se salgan de la Iglesia Nacional de Inglaterra, o sea, los anglicanos y formen los presbiterianos. Bien, bien, en el 60 vemos las protestas lideradas por el reverendo Martin Luther King Jr., ¿sí? Obispo bautista, ¿sí? Contra la segregación y el racismo, logrando la abolición de estas. ¿Bien? ¿Qué costó? Pues la vida de Martin Luther King. Bien, en el 1988, los cristianos rumanos marchan pacíficamente en contra del comunismo, logrando la libertad de la nación. Bien, en el 92 los cristianos ucranianos protestan contra el colonialismo ruso, logrando proteger su nación, ¿sí? Proteger su independencia. Bien, ahora estamos ya en la guerra porque ¿qué sucedió? ¿Sí? ¿Qué sucedió? ¿Sí? A la generación siguiente no les enseñaron, ¿sí? Y entonces pues ahora hay más problemas en Ucrania. 2016, los cristianos colombianos marchan y protestan en contra de la imposición de la ideología de género en la educación, logrando remover esa acción ejecutiva. Bien, recordemos que fue el caso de las cartillas de Gina Parodi, y cómo se logró, fue a través de una protesta pacífica. Bien. Después ahora lo hicieron de otra forma el gobierno, pero en esta que lo iban a hacer directo, pues hubo protestas y se logró quitar. Bien. Bien, entonces debemos tener esa protesta y debemos unirnos con gente en otras localidades. Nosotros, si vemos que hay hermanos sufriendo bajo dictadura, debemos apoyarlos, debemos también hacer protestas acá denunciando esas situaciones. Bien, bien, entonces esa es la tercera. La cuarta oposición a la dictadura, ¿sí? A la tiranía, es que Dios va a llamar a unos a huir, a salir, ¿sí? Y ellos serán gente que va a salir de esta opresión, va a haber migración, van a salir de ello,
¿sí? Y van a ser testigos ante el mundo, ante las otras localidades, van a lograr que haya oposición internacional y van a buscar apoyo para los que Dios les dice que se pueden. Pero hay que orar. Vemos el éxodo venezolano, ¿sí? Más de 7 millones, 8 millones de personas han salido de Venezuela. Ese es la migración más grande de la historia. Eh, y como consecuencia, pues, de una opresión del gobierno civil. Entonces, la mayoría de los cristianos que han salido de Venezuela han salido sin preguntarle a Dios. ¿Qué es lo que vemos en ello? Lo que vemos es que ya muchos de los que eran cristianos ya ni se congregan, están trabajando todo el día, ya ni siquiera tienen una vida de comunión, porque Dios no les dijo que se fueran. Ahora, Dios puede decir, inclusive puede decirle a muchos que se vayan, ¿sí? ¿Qué sucedió ayer y hoy en el mundo? Vemos que va a haber otra vez inminente guerra en Sudán, ¿sí? Y están sacando a la gente. Los extranjeros están saliendo, ¿sí? La noticia de hoy es que ya van 10 colombianos que han logrado salir de allí, de Sudán. Bien, wow. ¿Por qué? Porque deben orar y a la mayoría de gente Dios la va a mandar a salir. Pues eso puede pasar. También puede ser que al revés, que a la mayoría Dios la mande a quedarse. Dios nos va a decir qué hacer. Bien. Pero si salimos, tenemos una responsabilidad. ¿Sí? Bien. Y si nos quedamos, también tenemos otra responsabilidad. Dios nos dice que nos quede. ¿Sí? Entonces, aquellos que se quedan, entonces deben iniciar ya el uso de la fuerza. Muchas veces, ante la protesta pacífica, la tiranía actúa violentamente. ¿Bien? Y entonces, ¿sí? Nos ha puesto entonces el piso para nosotros también usar el uso de la fuerza. Bien, ese uso de la fuerza puede ser a través de imposición de magistrados, sabotaje, armas e incluso la guerra. Bien, voy a explicarlo, ¿sí? Porque primero imposición de magistrados. Una de las cosas que estaba haciendo bien la oposición en Venezuela, que hizo bien, fue la imposición de magistrados, ¿sí? Eso fue muy bueno porque no reconocieron a los magistrados de la dictadura y eligieron a otros, ¿sí? Y les dieron autoridad. Por eso Guaidó era presidente, ¿sí? Había una asamblea paralela, pero, ¿sí? Ellos mismos como oposición eran corruptos. Entonces luego fueron fácilmente comprados por el mismo régimen y se cayó todo esto. Bien. Eh, Podemos dar sabotaje, uso de armas. Recordemos que las armas es un principio de la República, es la última opción ante el gobierno civil tirano e incluso pues la guerra. ¿Y qué de la otra mejilla? ¿Sí? ¿Cierto que eso nos dice? ¿Sí? Pero tenemos que tenerle contexto. Como individuo ante otro individuo, yo debo poner la mejilla, la otra mejilla, individuos. Pero es diferente la responsabilidad como nación. ¿Sí? Yo debo defender mi vida como individuo, así como debo defender la independencia de la nación como nación. ¿Sí? Como individuo, ¿sí? Si mi vida no está en peligro, ¿sí? Yo puedo ponerle otra mejilla, pero como nación no. ¿Sí? Como nación tenemos que defender la independencia de la nación porque esa es la vida de la nación. El principio de las naciones es ser independiente. El principio de los individuos es vivir. ¿Bien? Es lo más básico. La ley más básica para los individuos es vivir. La ley más básica para las naciones es ser independiente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿sí? Aquellos que se quedan ya deben seguir haciéndolo las tres anteriores, pero empezar a hacer esta cuarta. ¿Sí? Bien, y es, ¿sí? Hacer imposición, sabotaje a la dictadura, ¿sí? Armas e incluso la guerra. Y a veces eso va a costar y hay que traer las armas. Entonces, ¿qué hacen los de afuera? Deben conseguir esos apoyos, esas ideas, ¿no? Bien, veamos algunos ejemplos en la historia. Entonces vemos como los peregrinos, los peregrinos oran, eran perseguidos por la Iglesia Nacional de Inglaterra, por los anglicanos, los estaban matando. Entonces ellos oran, ¿sí? Y Dios les dice que huyan, ¿sí? Y ellos van a Holanda y luego van a Norteamérica
Y entonces, a partir de esta obediencia a lo que Dios les dijo que salieran, entonces viene lo que es la iglesia evangélica, iniciada por los peregrinos en Providence, en la ciudad de Providence, en Massachusetts. Bien, de ahí viene la iglesia evangélica. Bien, bien. Entonces los mandó Dios a huir. Veamos entonces que Dios llamará a algunos a huir. ¿Sí? Entonces dice, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestra palabra, ya lo habíamos citado, salid de aquella casa o la ciudad, salgan. ¿Sí? No, entonces les puede dar la opción de huir, salir, sacud el polvo de vuestros pies. ¿Bien? Salgan. Entonces, es bien importante que veamos que salir también es una opción. ¿Sí? Hay cristianos que van a decir, ay, no, pero estos son unos cobardes que fueron. No, si Dios les dijo que salieran, hay que salir. Bien, bien. Entonces, esa es una opción, el salir. Bien. No les digo quédense ni regáñenlos y evangelícenlos, no, salgan. ¿Sí? A veces hay que salir. Bien. Aquí también vemos en Hechos 8, ¿sí? Cómo Pablo, Saulo, ¿sí? Consentía en la muerte de los cristianos. ¿Sí? Es decir, él estaba de acuerdo en matar a los cristianos. Es cómplice de asesinar. ¿Sí? Entonces, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Pablo está de acuerdo con, y estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Y perseguía a la iglesia, arrastraba a la gente y los llevaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Dios los llamó a huir ante la persecución. ¿Ven? Pero ¿qué hizo Dios ante esa huida? Poner semillas del evangelio en otras ciudades fuera de Jerusalén. ¿Sí? Y el enemigo creyó que estaba ganándonos. ¿Sí? Pero Dios siempre tiene un plan mucho más grande que no podemos ver. ¿Bien? Entonces, esos esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y note algo muy importante en cuanto a la estrategia. ¿Sí? Dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Sí? Porque a veces creemos, no, los líderes son los que tienen nada que hacer todo. No, es la gente la que hace las cosas. ¿Sí? Entonces los apóstoles se quedaron y fue la gente la que plantó el evangelio en todas las otras ciudades. ¿Qué estaba haciendo Dios? Haciendo crecer el evangelio. ¿Sí? Bien, entonces acá, este es otro caso en Juan, Pedro tenía una espada, ¿sí? Entonces la desenvainó, ¿sí? Entonces Dios llamará a algunos a usar la fuerza e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, ¿sí? A Malco, y el siervo se llamaba Malco. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Jesús de esto? ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús de, de lo que hizo Pedro? El Señor Jesús dijo, no, Pedro, pero, y lo regañó. ¿Qué le dijo? Basta, ya no más. ¿Sí? O sea, una vez y listo. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo. ¿Sí? Y sanó a Malco. ¿Sí? Entonces ahí era hasta ahí. A ver, entonces acá, por ejemplo, usó la fuerza, pero no quería que se pasara de fuerza. ¿Sí? Veamos más aquí en Lucas que sucede. Ya ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? No. Ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Qué diferencia hay ante el anterior pasaje, que era poner la otra mejilla y al que no tiene capa, dale tu capa? Y ahora no es que se la des, sino vende tu capa y compra una espada. ¿Por qué? ¿Sí? Porque aquí iba a haber la persecución contra los cristianos y se necesitaba defender la nación cristiana, la iglesia cristiana. Bien, entonces, el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Sí? Todos deben armarse. Porque os digo que es necesario que se compra todavía lo que está escrito. Bien. Entonces ellos le dijeron, Señor, aquí hay dos espadas, y él les dijo también, vale, dos aguantan. Bien. Entonces no es que vayamos a hacer un ejército paramilitar, ¿sí? Pero sí debemos defender.
¿sí, Fernando? Y si llegamos a esos niveles, es porque hay una guerra frontal. Bien, pues ahí ya tenemos que armarnos y ahí sí hay que hacer hasta una guerra. Bien, bien. Veamos ejemplos en la historia. Acá, por ejemplo, tenemos los hugonotes, los cristianos hugonotes eh, en Francia. Lucharon en guerra contra la monarquía católica y luego huyeron. Recordemos la gran masacre de los hugonotes por parte de los católicos, que se dice que ha sido la mayor masacre en un día, en una noche, y que se cree que en esa noche murieron más de 4.000 personas. ¿Bien? Masacradas. No fue guerra, fue masacre. Son dos cosas diferentes. Bien. Entonces ellos estaban en guerra, Dios los había llamado a la guerra, ¿sí? Y fueron masacrados, bueno, no a la guerra, a la protesta, y fueron masacrados por los católicos. Luego Dios los llama a huir, y ellos huyen, y llegan a América, fundando la Francia equinoccial, en lo que hoy es San Luis, Brasil, y luego la actual Guyana francesa. Esa es la razón por la cual Francia tiene un territorio acá en Sudamérica. Bien. ¿Por qué? Porque llegaron los hugonotes franceses. ¿Y quiénes eran los hugonotes? Los protestantes en Francia. Bien. Y Dios los mandó a huir. Luego ahí en San Luis fueron también perseguidos por los portugueses y les tocó migrar a lo que hoy es la Guyana francesa. Bien. Pero ahí en San Luis está el Museo de los Hugonotes. Si algún día ustedes van por allá, visiten lo que es muy bueno, muy bonito. Bien. Bien, y ahí fue como los llamó a usar la fuerza y luego les dijo, váyanse de allí. Aquí tenemos ejemplos de usar la fuerza. Entonces tenemos, por ejemplo, acá la vida de Dietrich Bonhoeffer, cómo este pastor luterano, este pastor se opone a el nazismo. Cómo usan la fuerza, cómo Bonhoeffer es el actor intelectual del atentado con la carta bomba a Hitler que le vuela los dedos. ¿Bien? Y cómo tenían una resistencia ante el nazismo. ¿Bien? Dietrich Bonhoeffer tal vez es el mayor teólogo del siglo XX. ¿Sí? Sus libros son muy conocidos. Su libro de ética, por ejemplo, es muy bueno y su libro de teología, sus libros de teología también. Bien, pero hizo las obras que Dios les mandó a hacer. Bien. El nazismo captura a Bonhoeffer una semana antes del fin de la guerra y lo fusilan, ¿no? Bien, pero él cumplió lo que Dios le dijo que hiciera. Bien, bien. Tenemos también acá en esta serie de Héroes Cristianos Comerciales Editorial Jucum, ¿sí? Jucum Colombia Libros. Entonces esos materiales los tenemos nosotros. El agente secreto de Dios, como el hermano Andrés lidera una resistencia ante el nazismo en Holanda, haciendo sabotaje, haciendo operaciones tortuga, ¿sí? Le pinchaba las llantas a los patrullas de los nazis, y iniciando el contrabando de Biblias a los países comunistas. ¿Sí? Bien, cosa que estaba prohibido. Bien, bien. Entonces vemos acá cómo algunos usaron la fuerza y Dios los llamó a usar la fuerza. Bien, bien importante entender esta idea de las armas. Bien, obviamente debemos ser pacificadores, no debemos buscar la guerra, no debemos tener pleitos, ¿sí? No debemos ser conflictivos. Pero si somos atacados, el principio cristiano es defendernos. Bien, no podemos atacar a nadie, pero sí defendernos de un ataque. Bien, porque atacar a otros es pecado, pero si nos han atacado, ahí sí podemos actuar en fuerza. Bien, entonces los hombres libres tienen armas, los esclavos no. Pues esta frase ya la habíamos visto, esta frase de William Blackstone. Bien, entonces de pronto muchos van a morir en el uso de la fuerza. Bien, pero si Dios nos llama, ahí estamos, porque es una labor que Dios nos ha encomendado. Si morimos, es un ascenso, pero no es que te vas a poner en la carne de cañón, pero va a ser un ascenso, pues, porque ya vas para el cielo, ¿sí? Y vas a estar durmiendo hasta que venga el Señor. Bien, bien. Entonces, acá hay otra frase de Jefferson. A ningún hombre libre le pueden quitar el uso de las armas. ¿Sí? Falta el las. Te lo voy a corregir porque las armas. Ahí, por el uso de las armas.
de las armas. La más fuerte razón para que la gente retenga el derecho de tener y usar armas es el último recurso de protegerse ellos mismos contra la tiranía del gobierno. Thomas Jefferson. Bien. Entonces, el gobierno que quiere empezar a controlar y a aumentar en poder, uno de sus primeros actos es quitarle las armas a la gente. Bien. Y si la gente no tiene armas, pues son más fáciles de dominar. Bien, bien, entonces debemos ver esto, ¿sí? Y entender que esto es un derecho que Dios nos da. Bien, y ahora vamos a ver la última, la quinta. La quinta oposición, ¿sí? La quinta oposición es la apelación final al cielo. Una vez hemos hecho todo lo anterior, podemos inclusive seguir en tiranía. ¿Mm? Hemos hecho todo bien y aún está, sí, en tiranía. Llega un momento en que nuestra acción final, después de haber hecho todo y seguir haciéndolo, llega un momento que es la oposición, sí, ante la tiranía, es la apelación final al cielo. Ese es el caso de Jefte. Voy a explicarlo, no sé si todos lo recuerdan, pero recuerden que Jefte era era una buena persona, ¿sí? Era alguien del pueblo que quiso participar, ¿sí? Que quiso liderar y que lo rechazaron. Entonces Jefte se volvió un comandante de una banda de criminales, ¿sí? Y se fueron a atracar personas a otro lado, ¿sí? Pero él era muy buen líder, ¿sí? Pero ahora se puso para el mal. Pero luego, ¿sí? Los filisteos estaban que invadían a Israel. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Fueron y buscaron a Jefte. ¿Y qué le dijeron? Ven, lidéranos contra, ¿sí? La invasión. Y Jefte les dijo, no, porque usted ya me la hicieron una vez y nada, yo no voy a ir. No, sí, esta vez sí, esta vez sí. Bueno, entonces Jefte va. ¿Sí? ¿Y qué sucede? ¿Sí? En la guerra. Van perdiendo. ¿Sí? Van perdiendo la guerra, ¿sí? Y Jefte se ve en las últimas. ¿Y qué hace? Apela al cielo. Y bueno, Dios, hemos hecho todo lo que tú nos has mandado. Hemos sido fieles, ¿sí? Pero nos van ganando, ¿sí? Yo apelo a ti. Yo apelo a que tú vas a honrar la obediencia que hemos tenido. Y apelamos a que tú sobrenaturalmente intervengas. ¿Sí? Y esa es la apelación al cielo. Y Dios lo hizo. Y Dios honró a Jefte, que era un comandante de una banda criminal. Bien. Y el pueblo fue liberado. Entonces, bien importante, la apelación al cielo es nuestra última opción. Inclusive puede ser que ni veamos la acción de Dios, pero de pronto nuestros hijos, o más adelante. ¿Por qué? Porque a veces requerimos justicia, ¿sí? A veces requerimos varitas. ¿Sí? Yo estoy orando, ¿sí? Para que el corazón de los cristianos, ¿sí? Se vuelva un poquito más blandito porque estamos en una olla a presión, ¿sí? Con este socialismo que tenemos, pero estoy orando para que se nos vuelva blandito antes de 4 años, ¿sí? Y no nos toque más años de socialismo. ¿Bien? No es que no hayamos tenido socialismo, sí hemos tenido, pero no este socialismo extremo. ¿Bien? Entonces, bien importante, estoy orando por eso, porque puede ser que como cristianos no vemos tener los frutos dignos de arrepentimiento y nos toque más años de socialismo. Bien, bien, bien. Entonces, es bien importante ello. Entonces, tenemos estas cinco, eh, digamos, generales, acciones generales de, de oponerse a la tiranía. La clave de esto es conocerlas, ¿sí? Y como dice allí, el hombre te va a entregar. Puede ser tu hermano cristiano, ¿sí? De toda la vida, pero si tú confías en él, él te va a entregar. ¿Sí? Tenemos que todos depender de Dios para que salga a la luz la traición. ¿Sí? Muchas veces eso pasa. Recuerdo el caso de Oscar Pérez en, en Venezuela.
No sé si todos saben quién es Oscar Pérez, pero fue un oficial que tomó un helicóptero, ¿sí? Y quiso bombardear en Miraflores y se robaron unas armas del ejército para pues oponerse a la tiranía en Venezuela. ¿Qué sucedió? ¿Sí? Nadie lo siguió. ¿Por qué? Porque al que él entendió lo que había que hacer, ¿sí? Los demás no lo entendieron. Por eso tiene que ser una cuestión religiosa. ¿Sí? No es una cuestión de Rambo. ¿Sí? Porque Rambo solo gana en las películas. ¿Bien? De resto no. ¿Sí? Tiene que ser una convicción religiosa. Y entonces, ¿qué sucedió? La gente no lo siguió. Y luego fueron traicionados por los mismos que habían planeado. ¿Sí? Les dieron un dinero, les dijeron dónde estaban. ¿Y qué pasó? Eso está filmado. Ya lo han quitado de YouTube, pero ustedes pueden encontrarlo en canales, en medios de canales de video como Rumble. ¿Sí? Ahí está. Cómo fue lo que hizo el ejército venezolano contra ellos, cómo les mandaron misiles, cómo los masacraron, cómo está filmado, nos están matando, ¿sí? Nos están masacrando, ¿sí? Ellos se rindieron, pero los masacraron completamente. ¿Bien? Entonces, eso era lo que había que hacer, ese era el momento para hacer, pero los venezolanos no lo creyeron. Es más, creyeron que era algo del mismo gobierno para distraerlos, ¿sí? Porque lo vieron muy hollywoodense, ¿bien? Porque no fue fundamentado como debe ser, tiene que fundamentarse con la iglesia, ¿bien? Entonces, a veces, ¿sí? Estas cosas no son fáciles, ¿bien? Van a haber bastantes personas, ustedes pueden hacer cuenta cuántas personas dieron la vida por este ideal cristiano de tener una república, de tener una nación donde la tiranía no ejerza. Y esa fue la razón que nos independizamos. Bien. ¿Cuántos murieron? Bien, bastante, ¿cierto? Ah, pero llegó la paz, llegó algo mejor. Y qué bueno que seamos los cristianos los líderes de esto. Bien, bien, entonces tenemos estas ideas generales. Aquí vamos entonces ahora a eh, ver algunas preguntas o comentarios que tengamos acerca de ello y al final voy a tomarme unos 5 minuticos al final. Entonces, por eso hoy estoy acabando más temprano para tener nuestros 15 minutos de, de preguntas y luego al final, que esta es la última parte de esta parte de gobierno, vamos a hacer unas preguntas, una actividad. Bien, entonces voy a mirar acá en el chat. Ok, acá dice, Andreita comenta que wow. Y César dice que debemos votar bien en 6 meses. Bueno, en 6 meses tenemos las elecciones más importantes, que son las locales. Bien, recuerden que las elecciones locales, principio de la República, ¿sí? Una forma dual del gobierno, ¿cierto? Un gobierno local y un gobierno en todos los niveles del gobierno hasta un gobierno nacional. Pero la local es la más importante porque es donde se pueden transformar las cosas y podemos verlas. Bien, se pueden transformar más rápido. Entonces, donde más rápido se brinda libertad. Y son en 6 meses. Ya en 6 meses, ya está rápido, wow. Eh, y entonces debemos votar a conciencia, votar bien. Primero debemos votar y segundo, votar bien. Estas próximas elecciones locales van a tener una particularidad que nunca antes ha habido en la historia y es que van a ser muy atomizadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por primera vez gana la izquierda radical, ¿sí? Y no es que por primera vez gane la izquierda, no, ya hemos tenido muchos gobiernos de izquierda, ¿sí? Pero la izquierda radical, ¿sí? Y entonces ahora que hay poder, entonces muchos van a querer tomar posiciones allí. Entonces van a haber mucha gente que se va a inscribir. Y eso entonces va a causar que las diferencias van a ser muy pequeñas. Por lo tanto, los votos van a contar mucho. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Bajar nuestra abstención, ¿sí? De el 5, bueno, voy a hablar de las locales, que es más del 60% de los cristianos no votan. ¿Cuál es la esperanza para los candidatos cristianos? Que de ese 60%, ¿sí? Vote por ahí un 20%. Mejor que voten todos, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos para que voten? Tenemos que enseñarles.
¿sí? Los principios de gobierno. Yo estoy escribiendo un libro que pues ya lo tengo como en borrador hace unos años, que es de la enseñanza que dimos hace 2 sesiones acerca de los requisitos para elegir gobernantes civiles. ¿Bien? Quiero a ver si podemos, estamos orando pues, por todo el proceso y por poderlo imprimir, los recursos, todo eso, para poderlo tener antes, ¿sí? Que la gente, por ahí en 4 meses, ¿sí? O al menos un mes antes, ¿sí? O al menos dos, para que la gente lo pueda tener y pueda ver los requisitos de una forma fácil y sencilla y pueda entonces elegir a la gente correcta. Pero sobre todo hay que votar bien, como dice César, ¿sí? Hay que votar muy bien en estas elecciones, es bien importante. ¿Sí? Si ahora ellos tienen el poder local, va a ser mucho más difícil que el socialismo radical no siga. Entonces, es bien, ellos ahorita tienen gobierno nacional, ¿sí? Pero no tienen el local todavía. Hay gente socialista de izquierda radical en Medellín, en Bogotá y en Cali, ¿sí? Pero ya venían desde antes, ¿sí? Y aunque son afines a estas ideas, no están dejando a ellos meterse y administrar. Pero si ahora quedan los de ellos, ahí sí va a ser mucho más difícil. Bien, bien. Entonces, Felipe dice en Hechos 12, 20 al 24 muestra una estrategia de protesta con intervención de Dios. Bien, bien. Luis Felipe, coméntanos un poquito acerca de ello. Buenas noches para todos. No, es que estudiando con los niños hechos, veo cómo ahí el pueblo, un pueblo que estaba en problemas con Herodes, lo cita como una conferencia. Y Audiencia. ellos, a una audiencia, pero ellos, aunque decía que tenía sobornado a otro del gobierno de Herodes, etcétera, se sienta ahí todo creído y subido y como dándose de autogloria. Y ellos dicen, voz de Dios y no voz del hombre. Y ¡pum! Le cayó de una vez una enfermedad, un toque ahí del Señor. De Y o una. sea, la estrategia fue traerlo para que él se levantara como contra Dios en su soberbia y Dios lo tocó ahí. No sé, me parece interesante que estén hechos eso porque uno viene leyendo hechos y uno dice, pero ¿y esto aquí qué? ¿Sí? ¿Por qué lo cuenta? Entonces me pareció interesante como estrategia de gobierno civil también. Y Dios hizo justicia, ¿no? Honró la fe de ellos, ¿sí? Porque era una audiencia leguleyada, ya estaba todo cuadrado, o sea, ya estaban todos sobornados, ¿sí? Pero Dios honró las acciones de los cristianos, honró las acciones de que venga y lo citara. ¿Bien? Eso es lo que Dios puede hacer. ¿Sí? ¿Quién iba a pensar que esa marcha caminando, ¿sí? En Rumania iba a hacer que el comunismo se cayera? ¿Sí? Porque no solo fue en Rumania, luego de ahí fue en todos los países de la cortina de hierro. ¿Sí? Nadie lo iba a pensar. ¿Sí? Pero ni ellos mismos, ¿cierto? Bien, pero Dios lo hizo. Entonces, podemos ver cómo Dios también interviene y honra las acciones que nosotros hacemos. Bien, César comenta, por primera vez gana la izquierda radical, eso causará unas elecciones muy atomizadas en octubre, correcto, César. Sí, eso es un buen análisis. Entre cristianos debemos bajar la tensión, correcto. ¿Sí? Entonces hay que lograr, porque ese es el diferencial. Todos vamos a estar atomizados, todos, también ellos, ¿sí? También los de la izquierda van a estar atomizados, ¿sí? Pero, ¿sí? Eso va a hacer que va a ser más difícil, pero lo que ellos no tienen es el inconsciente colectivo por la religión que lo tenemos nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos lograr. ¿Cómo hacer para que la gente cristiana, pues sí vaya a las urnas y vote? Yo creo que tenemos una disculpa o al menos una evidencia y son pues todo el caos que está pasando, pero tenemos que motivar a la gente, ¿sí? Y decirles voto. Creo yo que no desde un approach o desde un acercamiento político, ¿sí? Pero sí de gobierno, ¿sí? ¿Sí? Obviamente para que haya un ejercicio político correcto, ¿sí? Pero no de primerazo desde lo político, sino desde el gobierno, ¿sí? Y hay que hacerlo. Bien, eh, pregunta Ivonne, ¿cuáles son los candidatos de la izquierda en Medellín? Ok, bueno, allá en Medellín están diciendo, ellos saben que va a haber atomización, entonces ellos están jugando doble, están jugando con doble baraja. Y es
a la atomización. Entonces hay tres candidatos que son de la misma corriente política, la de los mismos, ¿sí? Que es Upegui, es este, ay, se me olvidó el otro Mechilargo, carita ¿sí? Como un poco de tez indígena, eh, y con C, su apellido. Bien, están esos dos y hay una mujer, ¿sí? Entonces, Carcalo, sí, ese es. No, bueno, eh, entonces ellos eh, estos candidatos son de los mismos, pero van a ir tres, se van a presentar. ¿Para qué? Para que haya más atomización. Entonces, esos son, ¿sí? Que son los que están allí apoyados por la misma alcaldía. Es más, ya han habido escándalos que ya hay recursos de la alcaldía para esas campañas políticas. Bien, bien, pero pues hay que ver, yo confío al menos que de las tres ciudades que están bajo izquierda radical, que es Medellín, Bogotá y Cali, pues la más radical es Cali, luego Bogotá y luego Medellín, yo creo que Medellín podría recuperar, ¿sí? Algo, ¿sí? Pero toca seguir orando por Bogotá y toca seguir orando por Cali, ¿bien? En Cali hay 35 candidatos ya que han declarado que van a ser candidatos a la alcaldía. 35. ¿Sí? ¿Usted cree que se van a aliar? Eso van a pelear todos contra todo el mundo. ¿Sí? Se van a aliar unos que otros, van a quedar 20. ¿Sí? Va a ser muy difícil esa elección en Cali. Muy difícil. ¿Bien? Entonces, hay que estar pendientes. ¿Bien? Aquí en Bogotá, pues en Bogotá la cosa no está fácil porque el pacto histórico está fuerte. Eh, entonces, pues van a apoyar una candidatura única. Pues no es fácil. La ventaja que tenemos en Bogotá es que se va a estrenar la segunda vuelta para la alcaldía. ¿Bien? Y eso es una ventaja que tenemos. ¿Sí? Porque a la larga si queda esos contra, si no gana por mayoría, pero yo creo que también ante esta atomización no va a ser fácil ganar con más del 51, entonces puede haber segunda vuelta muy posiblemente. Y en esa segunda vuelta el otro que quede, pues podría ganar de pronto si hay una unión de los demás. Pero aún no sabemos. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Eh, bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar, tenemos que decir cuál es mi parte. No es casualidad que todos estemos acá, los que estamos acá, y que hayamos pues visto estos principios de gobierno, ¿sí? Porque lo que quisimos hacer con Sara era enseñar algunas cosas que casi no se enseñan normalmente en cosmovisión de gobierno civil, ¿sí? Es eso. Entonces, esa era la idea. Y ahora, no es casualidad que Dios nos haya citado acá. Tenemos que orar. ¿Cuál es mi parte? ¿Qué debo hacer? ¿Bien? ¿Y cómo puedo apoyar a otros? ¿Cómo puedo involucrarme? Al menos, ¿cómo puedo decirle a alguien que yo sepa que no ha votado, que no vota y que sea cristiano, que vote? ¿Sí? Venga, yo le invito ese día a almorzar y vaya y vote. Pero yo le invito a almorzar ese día, pero usted tiene que ir a votar. ¿Sí? Bien, inclusive vote por el que, aquí le doy los requisitos para, y escoja usted el que quiera, pero vote, ¿sí? Siguiendo esos requisitos, ¿bien? No es una cuestión política, pero sí de gobierno, ¿bien? Bien, entonces, sí, veamos, aquí dice Carvalho, bueno, Carvalho es el de, no, pero ese es representante de la Cámara, no. El que yo estaba diciendo de Medellín es de pelo negro, también empieza por C, pero no me acuerdo. No, se me olvidó el nombre. Ya tiene vallas y todo. Bien, bien, Sara levantó la mano. Dale, Sara, cuenta. Oscar, la vez pasada nos habías enseñado que uno se puede unir incluso con paganos, ¿cierto? Siempre y cuando defiendan una visión. O sea, por la visión, por el principio, uno podría unirse con gente que no fuera incluso ni creyente, sino por la vida, por el derecho a la vida, por defender la libertad, etcétera. ¿Sí entendí bien? Sí, pues de los requisitos, ¿sí? De los Sí, requisitos que hay para elegir candidatos, eh, pues son 12 y de esos 12 entonces pues hay que ver qué tanto se cumple, ¿sí? Y de pronto puede ser que un pagano los cumpla porque solo hay un requisito, ¿sí? exacto, Y es que sea, uno de los requisitos es que sea cristiano, ¿sí? Pero exacto. Entonces ahí va.
el cristiano solo tiene eso y todo lo demás lo tiene mal, entonces puede ser que no toque con un pagano. Exacto, esa es mi pregunta. Pero, por ejemplo, con el caso de, voy a hablar de casos reales, casos de la vida real, con la unión con Mira, que pues hay diferentes conceptos en torno a esto. Finalmente Mira defiende principios, ¿no? O sea, ellos nos, sus prácticas y sus formas y todo, ¿cómo se lee eso? Porque si yo me puedo unir con alguien pro vida, que no sea cristiano, solo por ser pro vida para defender la causa de la vida, en el caso de Mira, que defienden también muchas cosas que defiende uno, ¿cómo se lee eso? Porque ahí hay como un bache que no he podido entender. Bueno, eh, el Mira es una secta, ¿sí? No son nuestros hermanos, ¿sí? ¿Sí? Pero pueden estar defendiendo algunos principios cristianos, entonces es igual que un pagano, ¿sí? Entonces hay que mirar es qué tantos principios defienden Tal cual. y qué más. Ahora, para las elecciones dentro de 6 meses, yo creo que no es una buena jugada política que los cristianos, o al menos el Partido Cristiano, se una al MIRA. ¿Por qué? Porque el MIRA tiene más poder local, ¿sí? Entonces, si se unen al MIRA, se salvan los dos como partido, pero los dos concejales que quedan son los del MIRA. ¿Por qué? Porque ellos sí votan por los de ellos, Ellos sí ¿sí? votan, sí, Ellos sí sí. votan, ¿sí? Ellos Entonces están se pierde. adoctrinados. Entonces no es políticamente conveniente, ¿sí? Porque el cambio de los cristianos no. Entonces es más fácil, ellos ponen sus dos concejales que nosotros. Y abrir Bien, más bien ahora, camino por no otro todos los lado. cristianos, es más, la mayoría de candidatos cristianos no van a estar por el Partido Cristiano ante todos los escándalos de corrupción que han habido. Van a estar en otros partidos, ¿sí? Entonces, o por firmas. Entonces, eso tenemos que también verlo, ¿no? No es solo el tácito colectivo del partido, sino que tenemos que identificar qué candidatos de esa gran baraja que va a haber, pues cumplen al menos con el punto de que sean cristianos, ¿no? De pronto nos toca por un pagano, pero yo creo que van a haber suficientes candidatos cristianos para poder votar por ellos. Pero, ¿qué creo yo entonces? Que el partido le tocará como partido unirse con otros movimientos, como por ejemplo Salvación Nacional, como por ejemplo algunos movimientos pequeños, ¿sí? Para que entre esos asegure que se siga existiendo, ¿sí? Y poder poner concejales. Yo veo que no está tan fácil, ¿sí? Como partido, el Partido Cristiano, que ponga 2 concejales, que son los que tiene hoy. Yo creo que si acaso pone uno, ¿sí? Si acaso. Pero sí creo que candidatos cristianos pueden, si hacen una buena labor y sobre todo si se dan a conocer muy bien en la iglesia, y a la iglesia y no me refiero a los pastores, me refiero a la gente, porque el pastor solo tiene un voto, los líderes solo tienen 10 votos, y eso es la gente. ¿Sí? Y, y, y ese acercamiento pues se puede hacer y yo creo que yo lo he hablado creo que con Felipe y con César, y es que hay que visitar las congregaciones y que oren por ustedes, por los candidatos. Eso es lo que hay que hacer, nada más, nada, oren. De que, mire, usted, mire, Dios me mandó aquí para esto, para ir al gobierno civil, y yo quiero pastor, usted tiene autoridad espiritual, por favor, ore por nosotros, por mí. Y ya, se pasa uno enfrente, ora por usted, y uno no habla nada. Y ya cuando se tenga el número, ahí se reparte publicidad. Entonces, ¿qué hace la gente? Que la mayoría de la gente cristiana no vota razonable, ¿sí? Vota muchos, algunos, pero la mayoría no. La mayoría vota por el inconsciente colectivo. Ah, estos son los candidatos cristianos. Y uno dice, ah, este es cristiano porque se vino a mi iglesia y oramos por él. Ah, voy a votar por él. Listo, ya, eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Necesitamos, ese es el grueso. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. Pero muchos, lastimosamente, lo que hacen es irse a los pastores y los pastores le dicen que sí, pero así le dijeron que sí a los pastores a Miguel Miguel Uribe Uribe. para la alcaldía y le ganó Holman Morris. ¿Sí? Que los pastores no Mm. mueven nada políticamente dentro de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quiere, ellos son los más políticamente correctos dentro de la iglesia para que ninguna oveja se sienta ofendida. ¿Sí? Entonces ellos no mueven nada políticamente. Tiene que haber es un ministerio de gobierno allí, ¿sí? Que sea independiente, ¿sí? De eso. Entonces tenemos que llegar a esa la gente. Dale un poquito. Mira. Oscar, y una ñapita. ¿Y qué pasa con la gente, los pastores y la gente, bueno, incluso hasta también curas y eso, que tienen una posición radical de hablar de política en la iglesia? ¿Eso es correcto o eso no es correcto? O sea,
Ah, pues, correcto. No se debe hablar de política en la iglesia, pero sí de gobierno civil. ¿Sí? Ah, ok. Si enseñamos suficiente gobierno civil, toda la Ujú, iglesia vota por el mismo sin que tú le digas por qué votar. exacto. ¿Bien? Esas son dos cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos lograr. ¿Sí? Que la gente tenga los principios y entonces va a votar por los correctos. ¿Bien? Ahora, tenemos 6 meses, que es muy poco tiempo. Tenemos que aprovechar el inconsciente colectivo religioso. ¿Sí? El mayor activo que ha tenido la iglesia cristiana en lo político en toda la historia del país, ¿sí? Ha sido el logo de ese leoncito del Partido Colombiano Justalista. Es el mayor activo político. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente veía eso y votaba sin saber quiénes eran los que estaban allí. Ponían la X ahí y listo, el inconsciente colectivo. ¿Sí? Y eso se perdió por la corrupción de los líderes. Bien, entonces, eso es lo que debemos lograr, ese inconsciente colectivo. ¿Sí? Ahora, seguir enseñando sobre todo. Si Dios me está llamando a una campaña, a presentarme en 4 años a algún lugar o eso, desde que me diga, yo tengo que empezar a enseñar. ¿Sí? Estar enseñando que la gente, enseñando los principios del gobierno. ¿Sí? Bien, porque eso es lo que sostiene a largo plazo. El inconsciente colectivo es algo emocional, ¿sí? Pero lo que sostiene a largo plazo es el proyecto político, es eso, es que esto me enseñaron, con esto se aprendían. No tiene que hacerles escuela de todo, pero sí algo. ¿Sí? Y esa es la forma, porque esa es la forma que Dios, que Cristo nos da. Discipulen las naciones, ¿cómo? Enseñándoles a que guarden lo que Él ha mandado, en este caso, pues del gobierno civil. Bien, muy bien. Entonces vamos a tomar estos últimos minutos para yo preguntarles, eh, Mirna nos habla de las grabaciones. Ya tengo las grabaciones, ya las bajé, ahora las voy a, pero necesito mandarles a ustedes no las grabaciones, sino el link, el enlace de las grabaciones. Entonces, las estoy subiendo a un canal de YouTube y les voy a mandar el link de ellos. ¿Sí? Ya subí una, ¿sí? Pero me falta subir las otras dos, más esta. Entonces, yo creo que mañana tengo que hacer eso antes del miércoles. ¿Sí? Entonces, a ver si se las envío, les envío el link. Entonces, yo se lo envío a Sara y Sara se los hará llegar. Bien, bien. Eh, Bien, entonces mi pregunta es, ¿con qué se queda? ¿Sí? Algo que podamos ver con qué se queda. ¿Sí? Y algo que hayan aprendido en estas 4 sesiones, si pueden levantar la mano a quien quiera y pueden darnos un consejo. ¿Sí? Uno nomás, si de pronto son más de uno, pues uno nomás para que los otros hermanos también puedan compartir. Bien, entonces, ¿quién quiere decir algo de con qué se queda? Pueden levantar la mano. Algo que hayan aprendido. Puede ser de esta sesión o de las anteriores. De pronto la anterior ya no olvidó, porque nos vimos largo en este tiempo, pero algo que puedan ustedes decir. ¿Quién quiere compartir? Entonces, Felipe, dale. Estaba repasando hoy las diapositivas de las libertades Ajá. Sí, y después de repasarlas las volví a leer y me di cuenta que revolví la libertad política con la libertad civil. sí, sí, ok. Me parece importante recalcar Que son que diferentes. o sea, la libertad civil es la que más tiene uno clara. La Sí, libertad política era más referente al tema exterior, proteger la nación, la sí. invasión. Entonces, me gustó ese tema ahí y traté de recordar las 7 libertades en mi mente. Y también ahí falta un poquito de la presentación, algo de la libertad política. Sí, la libertad política general como nación, tenemos que defenderla, pero también debemos tener una libertad política partidaria. Es decir, yo puedo estar en un partido y otra persona puede estar en otro. ¿Sí? Y ahí hay una libertad partidaria, pero eso es política, no es civil. Porque la libertad civil son las leyes para todos, sin importar si tú eres ateo o cristiano. ¿Sí? Pero como cristianos debemos tener una libertad política de tener un partido cristiano y apoyar el partido. ¿Sí? Esa sería la diferencia. O de tener un candidato que sea cristiano y que diga soy cristiano, ¿sí? Y poderlo apoyar. Así esté en otro partido. ¿Bien? Pero lo mejor sería tener un partido. ¿Bien? Y un partido que tenga votos, ¿sí? Que genere arrastre. ¿Sí? Eso sería lo mejor. Bien, pero eso también es parte de esa libertad política. Eso no está en esa presentación, sí está en el libro, pero no está en la presentación. Pero sí, entonces esa es la diferencia. La civil nos cobija a todos los miembros de la República, pero la política, ¿sí? hace parte de esa libertad en diferentes pensamientos políticos. Por eso es que a los partidos se llaman partidos. ¿Por qué? Porque se partió
ese gran torta civil en algunos pensamientos políticos. Bien, esa es la idea. Bien, Sara y luego Mirna. Pues yo no quería participar, pero, o sea, hablo siempre, entonces para darle espacio a otros. Bueno, yo me quedo con muchas cosas, Oscar, a lo largo de todas las sesiones. La primera es que ahí sí se cumple la palabra, conocer la verdad nos hará libres. Y yo traía, me tocó desaprender y volver a aprender con base en la misma palabra que había leído o escuchado o que me habían interpretado de alguna manera. Digamos que es mi gran conclusión porque pude ver y constatar que detrás de cada hecho de la historia realmente ha estado Dios. Y eso lo mencionábamos en alguna parte de nuestros ciclos. Y es que finalmente historia es hablar de Él, ¿no? Y es como, es his por el posesivo, history, que es la historia de Él. Y creo eso mismo ha pasado con el tema de la palabra de Dios que fundamenta todo lo que hemos aprendido en gobierno, en educación, en ciencia, en artes, en cada una de las partes de una nación. Y es que definitivamente yo tenía cambiada mi historia también con base en la palabra. Y esto es lo que me ha traído libertad, porque he podido entender más claramente que no estoy llamada solamente a orar, sino lo que tú decías, sino oraciones, orar y accionar. Y creo que eso es un reto que me deja todo este aprendizaje con Movisión que ya completo con varios ciclos con esto. Y cada vez me reto más, porque creo que la solución está en nosotros. Siempre estamos esperando que todo el mundo haga, que el gobierno haga, Los que el individuos pastor haga, que el de pastor la me comunidad. enseñe bien, Sí. que me den la clase, y todos dependemos de otros, pero realmente Dios nos dejó todo ahí. En Y una creo que república es individual. Y nos unimos exactamente. en unidad con otros hermanos. Exactamente. Entonces, para mí el gran aprendizaje es, me quitaste muchas telarañas de la cabeza con la misma palabra, pero la llevamos a una realidad que es la que hemos visto a lo largo de la historia y comprobada con los hechos que acabas de mencionar y Correcto. los ejemplos que pusiste. O sea que realmente la palabra de Dios es viva y eficaz. Y lo otro el reto que, digamos, el otro gran aprendizaje es, em, pues que hay una tarea. O sea, yo desde que empecé en esta tarea, tú sabes, hace tiempos, siempre hay una tarea. Y si la tarea es motivar a otros a que aprendan, porque creo que es la única forma en que podemos llegar a la libertad, todos entendiendo que cuando Josué decía, mi casa y yo serviremos al Señor, no es solamente para proclamar una promesa, sino para no hacer lo que Josué hizo, que era encerrándose y dejando que los demás tomaran el gobierno. Entonces, cuando empezamos a tener esa visión que revela realmente lo que a mí me compete dentro de mi rol de hijo de Dios, yo creo que todos vamos a llegar a una república, a un gobierno civil justo, a hacernos cargos de nuestros hijos en la educación, a que los cristianos unamos fuerzas, recursos para tener hospitales, para crear colegios, y volver a lo que Dios quería realmente con todo. Entonces, es una enseñanza general, realmente lo que me deja mi tarea. Muchas gracias, Oscar. Bien, bien. Recordemos que Dios nos va a evaluar no porque lleguemos a a la perfección, sino que conservemos la libertad que tengamos y nos ganemos un poquito más. De pronto no vemos todo eso, ¿sí? Pero la clave es generacionalmente cuidar la que tenemos y ganarnos más. Eso, ¿sí? Entonces, de ahí para allá es ganancia, mucha más ganancia, ¿no? Bien, seguía Mirna y luego César. Carolina hizo ahí una preguntita y ahorita la miramos. Bien, dale, Mirna. Bueno, bueno, profe, yo de verdad que para mí siempre ha sido complicada la política y uno así como civil más bien a veces quiere como que estar em, como, como alejado. Por eso tomé el curso realmente, porque me parece que es un tema eh, en educación y en todas las esferas. Y esta para mí ha sido la esfera más difícil, gobierno, sinceramente. Para mí, a veces usted está hablando, profe, y así que yo estoy así como que para mí como una traducción de chino, en verdad, porque sinceramente lo digo. Entonces me toca, como decía nuestra hermana Sara, en verdad una tarea grande, por eso que estoy tan preocupada por los videos, porque quiero Ok, sentarme y pues hacer yo los como que mando. dice mi guía, porque para poder
o sea, unir todo ese conocimiento y tantas veces que lo he visto, profe, porque usted lo ha dado muchas veces, pero en verdad sí me di cuenta que lo necesito y lo necesito indagar para poder ubicar la esfera que yo, yo vaya a necesito tener esto claro del gobierno. Y gracias, profe, Bueno, por su correcto, muy paciencia y bien, por su Nena. amor para Muchas enseñar. gracias. Claro que sí, tú que eres maestra con tanta experiencia, pues una vez lo tengas claro, hay que hacer un currículo para los colegios. Bien, muy bien. Claro, César, claro, dale. profe. Gracias, Oscar. No, yo primero quería darte gracias a ti y a Sara, pues, por haber creado este espacio. Creo que fue una de sus metas graduándonos el año pasado, que iba a crear este Ah, espacio ustedes de fueron compañeros, conversación. ¿verdad? Sí. Bien. Sí, entonces, pues, muy bien. Lo otro es que, en coherencia con lo que hemos visto en el taller, creo que cada uno dentro de donde se esté moviendo empieza a identificar mentiras que están muy bien camufladas e incrustadas, que ya son parte de la cultura, ¿sí? Que ya son como frases repetidas, realidades aceptadas, paradigmas incuestionables. Y en este último tiempo con mi equipo, incluso hemos estado hablando de cómo quitarle la máscara a ciertos paradigmas, a punta de verdad, ¿sí? Y vamos a hacer un trabajo, esperamos, que busque un poco la libertad de aquí en adelante, quitándole esa máscara a las mentiras, porque se trabaja con mucha hipocresía en esto del gobierno civil. El viernes estuve en un evento, llegó un concejal cristiano y al final de su charla delante de 70 80 pastores dijo, entonces, pastores, no me vengan a decir a mí que ustedes no tienen que direccionar el voto de sus fieles, ustedes tienen que direccionar el voto de sus fieles, ¿no? Y yo decía, pucha, es que no es el voto, es enseñar a pensar, porque nos da miedo que la gente piense. Porque se acaba el poder en la iglesia. O sea, gracias a Dios no me dieron el micrófono porque me dio como una piedra. Yo decía, claro, al final el que vive feliz con la ignorancia no es solo el impío, ¿sí? Sino que también el mismo creyente utiliza el no piensen, no nada, simplemente pastor, venga y diga por quién votar, pero no enseña a pensar, eso es ridículo. Em, Tenemos que hacerlo nosotros, es la gente. El Señor no fue al concilio, ¿sí? El Señor fue a los pescadores que no deben leer ni escribir. Ahí fue, sí, por eso toca ir. es con la gente. Es Y lo otro, estas cosas. Esto es lo que hay que estar haciendo, pero no solo yo enseñando, sino cada uno de ustedes todos los días, muchas cosas. Eso. Lo otro es que tú empezabas la primera clase explicando por qué el Señor accedió a crear un gobierno externo, ¿no? Y lo bonito de la historia con Jesús, el Padre y el Espíritu Santo es que al final la libertad que Él quiere sigue siendo la interna. Digamos que siempre me ha llamado mucho la atención cómo la palabra es tan completa, tan redonda, porque dice, por ejemplo, que es mejor gobernarse a sí mismo que conquistar ciudades. Sí, es correcto. Pero Y el es más último, difícil tener autogobierno que ser presidente. pero además el último fruto del Espíritu Santo es el autogobierno, ¿sí? Quiere decir entonces que a partir de autogobierno se alcanza el nivel más alto de libertad que Dios le ha regalado a los hombres, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que buscar al final del tiempo, es como no tener miedo de alumbrar el entendimiento de las personas, porque si la promesa es que la tierra será llena del conocimiento del Señor, entonces actualmente lo que hay en realidad es una guerra por conocimiento, ¿sí? Y eso, porque digamos, a mí en mis primeros años de cristiano me enseñaron que era guerra espiritual y entonces vamos todos en ayuno a un lado a gritar y que a enviar bombas espirituales y que la potestad yo no sé por cuántas y mándele vainazos y yo no sé qué y que bueno, pero al final pienso que la guerra está entre el sistema no quiere que conozcas la verdad versus los que tienen la verdad y no llevan a que otros la conozcan. Y la mejor forma, creo, de hacerlo, y más con la frase que utilizaste hoy de apoyo, es prediquen la verdad y cuando toque, pues hablen, ¿sí?
El resto es con su testimonio, el resto es con el amor que muestran o que mostramos como hijos de Dios. Así que yo creo que si no extendemos el conocimiento del Padre, pues estamos sobados, no estamos cumpliendo Correcto. como la misión. Y Y es Dios, muy coherente y somos que, parte cada uno de ese cuerpo. Cada uno es parte, cada uno tiene una labor en él. ¿Sí? Cada uno es importante. sí, sí. Sí, que eso es lo otro, ¿no? Que muchos creyentes confundimos con, uy, no, en el peor de los casos, reino es igual a esfera de gobierno, que me parece el caso más tétrico Sí, sí. dentro de los creyentes. Y los que ya empiezan a ver las 7 esferas, entonces no, la más importante es el gobierno. Y no, No. ¿sí? Tenemos que empezar a enseñar ese tipo de reflexiones Bueno, hay también que en la seguir iglesia. enseñando. Así que Sara, Dios te bendiga, gracias por crear este espacio, cumpliste tu promesa del Instituto Transforma y pues gracias Oscar por seguir en la Bien. tarea. Muy bien. Carolina, luego de César, había dicho ahí en el chat que si yo me pensaba lanzar a la política, yo estuve muy activo antes, en varias cosas de elección y en cosas, ¿sí? De los gremios y toda esta cosa, también en lo ambiental, bueno, en muchas cosas, pero luego el Señor me dijo que no, que me tenía que dedicar a enseñar. Y hasta ahora me sigue diciendo eso. Entonces, si en algún momento me dice, pues hay que hacerlo, pero por lo pronto hay que enseñar. Sí, ¿cierto? Eso es lo que me ha dicho. Pero digamos, sí he tenido experiencia en algunas cosas. Pues fui parte del movimiento Séptima Papeleta, coordinado por Fernando. eh, y, y bueno, en varias cosas. De antes, fui becario de la Cátedra Galán en la Javeriana. Bueno, muchas cosas así, pero ahorita enseñar. Bien, bien, hemos cumplido, nos hemos pasado ya el tiempo, pero hay tres, cuatro con las manos levantadas, entonces los que deban salir, siéntanse en libertad de salir y vamos a dar estas cuatro intervenciones y cerramos. Entonces, dale, Janet. Gracias, Oscar. No, pues primero agradecerte por este espacio, por el tiempo, por todo lo que nos has Ay, enseñado. Janet, permíteme un momentico, te interrumpo. Como así, de pronto algunos salen, quiero decirles una cosa, estuvimos hablando con Sara, Sara quiere continuar este espacio, yo voy ahorita de viaje, entonces debo llegar allá a Bolivia y ver cómo está la agenda, y hemos pues pensado de pronto hacer algo sobre historia y geografía. Entonces, bueno, ahí Sara les estará comunicando, pero quería decirles por si alguno se va ahorita, ¿no? Entonces, de pronto, pues, seguir, pero pues voy a llegar allá y vamos a ver cómo está la agenda. Bueno, ahora sí, dale, Janet, gracias. Acomodando fechas de acuerdo a tu agenda y la idea es seguir para que todos los que estén acá se pongan felices. Bueno, dale, Janet. No, pues nos ponemos súper felices, imagínate si no. No, yo me quedo con el tema de la responsabilidad de ser cristiano en el ámbito del gobierno civil. Eh, creo que pues yo apoyé personalmente crear Colombia Justa y Libre. Siempre esperé y aspiré que fuera un partido político que realmente nos representara, porque creo que se necesita nuestra cosmovisión dentro del gobierno como tal. Y ver los resultados de este partido y ver sobre todo los resultados en la nación, el castigo, digamos, de Dios cuando no hacemos las cosas correctamente, nos llama a una responsabilidad extraordinaria. Entonces, creo que para mí eso es lo más importante que queda de este proceso porque yo me he decidido como alienar de lo político después de haber estado 4 años en una unidad legislativa. Y es como Dios diciendo, no, vuelva al centro de la batalla porque hay muchas cosas que hay por hacer y es tu Mucho, obligación. mucho. Bien, nos No había sucedió. visto Dale, te interrumpí. no había visto la responsabilidad que tenemos, por ejemplo, en el tema de que nuestra vida, pues si bien no nos tenemos que poner como eh, corderos ahí al matadero, sí tenemos una responsabilidad espiritual frente a los hechos de participación en cuando hacemos marchas y cuando hacemos procesos en contra de este gobierno.
Creo que eso es algo que también es importante rescatar de cuál debería ser nuestro papel como cristianos en ese activismo frente a las reformas que trae este gobierno. Solamente eso. Bien, muy bien. Pues de lo que dices, ya nos había sucedido con Unión Cristiana, ¿no? Es lo mismo, igualito. Porque hicimos lo mismo, ¿sí? Hay unas buenas intenciones, pero con un mal método. ¿Sí? Buena cosmovisión, pero no llegó al pensamiento. ¿Sí? Recuerda que no es la cosmovisión, es el pensamiento. Pero se necesita la cosmovisión para llegar al pensamiento. Y el pensamiento incluye el método. Entonces, pues hay que seguir hasta que cada vez vamos entendiendo más y podamos unirnos mejor cada vez más y Dios va a honrarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir y pues tú eres una líder y también el tema de mujer, eres bien buena líder para la nación, para la ciudad, entonces, claro, toca que sigas, claro que sí. Bien, Carolina. Gracias, Oscar. No, primero agradecerles a todos por este espacio. Yo me metí, dirán, no, bueno, yo qué tengo que hacer ahí nada, pero realmente me metí y esto es lo que voy a confesar. Tú sabes quién está de tutora de mi hijo acá en Estados Unidos, ¿no? Y Sí. esa persona me dijo, yo veo a tu hijo en la esfera política y él puede ser el próximo Núñez por California. Y yo me quedé así como, a mí me pasó escalofríos y yo dije, y eso fue hace 4 meses. Entonces yo le dije, allá lo veo a él. Y yo le dije, wow, pero pues, bueno, y ahí quedó. Yo dije, bueno, y este es mi testimonio. Yo llegué de Colombia, votaba igual que el borrego, ¿no? No votaba o no entendía, ¿no? Y eso que salí de colegio católico en Colombia, pero cero política, ¿no? Cuando llegué aquí fue obligada no, pero por tomar la ciudadanía y todo tuve que aprender de gobierno. Y fue el primer brochazo, ¿no? Fue el primer, como todas las telarañas que decía todo el mundo, yo decía, wow, lo que yo había aprendido en Colombia de lo que era gobierno y acá aprender realmente cómo es la república. Y empecé con mi familia, ¿no? Pero cómo ustedes votan así, cómo se les ocurre, vengan, no les voy a explicar, es una democracia, eso es no sé cómo es la elección de la multitud, pero no representación. Bueno, les costaba entender eso, ¿no? Y luego cuando dijeron de este seminario, yo dije, yo siempre saqué el gobierno de Dios, o sea, lo separaba, ¿no? Y cuando me dieron esa palabra para mi hijo, dije, realmente tengo que aprender cómo unifico eso, que ya aprendí aquí el fundamento, pero ahora con Dios, ¿no? Pues porque también fui enseñada en un lugar conservador, pero pues no estaba Dios ahí en el gobierno civil, ¿no? Eh, y realmente eso es lo que quiero decir, que clave lo que dijiste ahorita al final, de que yo siempre decía, pero ¿por qué la iglesia le cuesta tanto esto? Y realmente la respuesta la diste al final. Es capacitación, es que ellos entiendan estas verdades y voten según lo que Dios manda, sin necesidad que se les diga, este es el candidato. Y realmente eso es lo que yo me llevo al final de todo esto, es eso, porque es la verdadera libertad, que la gente conozca, pero que lo conozca sabiendo que vota a conciencia con Dios, ¿no? Y pues eso es lo que quería decir, que realmente quisiera que se diera más este espacio, que si has pensado en entrenar gente para que esparza esto en la iglesia más, porque realmente pienso que es demasiado importante y súper vital para el futuro de la iglesia en Colombia, para el futuro de la iglesia en tantos ámbitos. Y bueno, agradecer. Gracias a los dos por este espacio. Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias, Carolina. Y bueno, bien, entonces, bueno, hay que orar porque, qué bueno, necesitamos personas en el gobierno civil que tengan los principios y los puedan poner en práctica. Bien, sigue Rocío. Sí, dale, Rocío. Bueno, Rocío es muy activa en lo que está sucediendo ahorita en la nación, en el gobierno. Cuéntanos, Rocío. Buenas noches, Dios te bendiga y bendiciones a todos. No me canso de seguirme formando contigo y aprendiendo cada vez que escucho algo nuevo hay, Osquitar. Y maravilloso porque si tú te acuerdas, yo estaba en la esfera de la educación como muy cómoda
y el Señor me ha movido a la esfera de gobierno, cosa bien loca que yo nunca me imaginé que iba a estar en la esfera de gobierno. Pero es la mentalidad de nosotros los cristianos. A mí ya, gracias al Señor, me quitó muchas taras, muchas cosas de mi mente, y ahora que las sé, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con todo este conocimiento? Lo primero es enseñar al pueblo de Dios, a los que han confesado a Jesús con su boca y creído en su corazón, enseñarles que la política, que lo que es llamado gobierno civil en la Biblia, porque no dice política, es para nosotros también. Una de las luchas que yo tengo con mis pastores, compañeros, es que a mí no me hablen de política porque es del diablo. Entonces yo le digo, hermana, disculpa, la política es del diablo porque nosotros se la dimos al diablo. Pero ¿qué quiere Dios en este tiempo, hermana? Precisamente lo que yo quiero explicarte es empoderarte y explicarte cómo está el gobierno civil desde el Génesis hasta el Apocalipsis y cómo es que Dios quiere que nosotros lo recobremos, bien sea por nosotros o bien sea que nosotros capacitemos a nuestras nuevas generaciones con una cosmovisión bíblica de gobierno. Hay que capacitar a la gente, hay que hablarle, hay que quitarle esas telarañas que se tienen, esa apatía, esa indiferencia hacia los asuntos políticos de Colombia, porque mire cómo estamos a las puertas de una tiranía. Entonces, si nosotros no empezamos a hacer acciones y acciones pequeñas, no tenemos que hacer grandes acciones, las vamos a hacer en la medida que nos comprometemos. Si empezamos a hacer pequeñas cositas, pues Dios nos va a abrir las puertas, nos va a capacitar, nos va a relacionar con gente. A mí me ha pasado, ¿no? Estoy en unos espacios, en unos eventos, en unas cosas con gente que yo nunca hubiera imaginado que iba a estar haciendo lo que yo estoy haciendo, pero como yo tuve la voluntad y el deseo de hacerlo, el Señor se ha manifestado en mi vida, usándome con todo el conocimiento que me ha dado todos estos años contigo, con Mónica, tantos años de conocimiento, que me encantó venir a estas charlas, aunque ya conozco mucho de esto, pero uno tiene que estar refrescando, masticando, rumiando toda esta información para asimilarla más. Y ahora que estoy en este campo de la política, Sara Caicedo, mi amiga, cuando se lanzó, me dijo, lánzate también, que no sé qué. Le dije, no, allá sí no. Yo soy maestra, maestra de cosmovisión bíblica de gobierno, maestra para las naciones. Yo tengo que discipular, enseñar. No estoy buscando cargos. Y muchas de mis críticas de gente es que, ay, es que usted está detrás de un cargo político. Le digo, ¿sabe qué? No, yo estoy para ayudar a los políticos que están allá, que quieren hacer el bien, mostrarles una cosmovisión bíblica de gobierno para que hagan bien las cosas. Y estoy para motivar a los padres que despierten, que pilas con sus hijos. Y estoy para despertar la iglesia, decirle, mira, tienes que enseñar, tienes que aprender, pastor líder. Tienes que aprender gobierno civil, porque eso es lo que tienes que enseñarle a tus ovejas, porque si no vamos a seguir en una nación de tiranía y no podemos permitirlo. Estamos a punto que podemos salvar, pero no es solo orar, acciones, acciones concretas. Entonces hay que tomar las acciones. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, Osquitar, bendiciones. Qué Sigo bueno que estén orando todos. Entonces, por tus muchas almas. gracias a todos. Les vamos a estar, Sara va a estar comunicando. Y bueno, yo creo que, bueno, pues realmente te felicito. Yo quiero felicitar públicamente a Sara, primero por su valentía, ¿sí? Y también que Dios ha sido bueno, que nos ha dado también el tiempo y la disposición también. Y bueno, Sara, pues eso que tú dijiste allá en Transforma, pues se ha cumplido, como dijo César, y también ahora pues se puede seguir haciendo, ¿no? Entonces, yo ya ¿Cómo se este transforma? espacio en mi agenda lo tenía anotado y era lunes de Cosmovisión. Lunes de Cosmovisión No con lo Sara. borres, no lo Entonces, borres. sí, entonces que se instituya. Muy bien, Gracias, Oscar. Sin ti hubiera Perdón, sido Sarita, tú imposible eres lograr esto, así que del muchas muy Instituto gracias bien, Transforma. Sara. por enseñarnos tanto. Sí, Tú eres- sí, Rosy. Ella es graduada de Transforma también, igual que vos. somos amigas, yo soy del 2018. Bueno, muy bien. Entonces, un saludito a todos, muchas bendiciones, muchas Buen gracias viaje, Oscar. y Buen estamos en viaje. contacto. O estén orando por la misión en Bolivia.
allá vamos a enseñar gobierno una semana en La Paz, entonces iba a haber bastantes ahí personas, se está organizando. Entonces, bueno, vamos allá está en un problema de gobierno ahorita dificilísimo, económico. El gobierno tomó la plata de las pensiones de la gente. Bueno, eso está terrible. La inflación, todo el mundo quiere dólares, están sacando el dinero de los bancos. Entonces está dura la situación, entonces Dios nos llevó en este momento preciso, entonces estén orando, para que estén orando por esta misión ahí en Venezuela con Pablo y bueno, vamos a ir a apoyar el trabajo que está haciendo Pablo Peñalosa allá. Entonces, bueno, ahí estamos en el trabajo. Un saludito, un saludo a todos y qué bueno, y en próximas nos vemos. Saludos. Gracias, Oscar, buen viaje, gracias. Chao, Sara. Gracias. Adiós. Bendiciones, que les vaya muy bien. Dios les Gracias. guarde. Gracias. Muchas bendiciones. Muchas gracias.